Buenos días, Gran Canaria. Buenos días también para la isla de Lanzarote a través del canal 28 de la TDT Insular, y también buenos días para la isla de Fuerteventura a través del canal 43 de la TDT Insular. Bienvenido al programa de los desayunos de Canal 13 Digital a través del canal 52 de Gran Canaria, y estamos emitiendo para toda la provincia de Las Palmas. Hoy vamos a hablar de la seguridad. La seguridad hoy es clave para cualquier tipo de fiesta, celebración, evento deportivo, y para ello nos encontramos con una invitada que va a estar, espero, muchas veces por aquí, por este programa, para hablar sobre planes de seguridad, además de otras cuestiones importantes para todos. Ella es María Ángeles Benjumea Fleita. Muy buenos días, María Ángeles. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí. María Ángeles es licenciada con suficiencia investigadora en física fundamental y aplicada, también es perito judicial, directora de seguridad, y también es técnico competente para la elaboración de planes de autoprotección de Canarias en todas las actividades de los apartados A, B y C del anexo 1 del decreto 67/2015. Bueno, María Ángeles, hoy en día, ¿a qué te dedicas habitualmente? Bueno, tengo despacho en casa y me dedico a la redacción de planes de eventos para varios ayuntamientos, a la redacción de planes municipales de emergencia para varias islas actualmente, y además ejerzo como perito judicial para varios gabinetes jurídicos de abogados, en el que se valoran tanto elementos como de ocupación de parcelas indebidas, todo lo que son daños en propiedades, viviendas, daños por riesgo, efectos de riesgo, pero además me dedico a valoración de accidentes, reconstrucción de accidentes de tráfico y seguridad vial. Muy bien. Otro tema, sí, o sea que vas a venir más veces, porque todo el tema que ha hablado hoy María Ángeles, que está hoy con nosotros, pues encantada de tenerte. María Ángeles, hoy el tema de los planes para cualquier acto, eso no se hacía antes y ahora se hace para cualquier verbena, para cualquier fiesta de una asociación de vecinos de cualquier barrio de nuestras islas. Hoy es necesario, antes no se hacía, ahora es... Vamos a ver, actualmente lo que se está poniendo es aplicando con mayor fuerza la ley, y lo que se está pidiendo es ya directamente aquellas actividades que puedan ser consideradas de riesgo o que superen las 200 personas, pues ya tienen que llevar mínimo una memoria de seguridad, o a partir de las 200 personas un plan de seguridad. Y para muchos ayuntamientos este plan de seguridad es un quebradero de cabeza para esa corporación, o no tiene por qué serlo, ¿no? No tiene por qué serlo, porque además muchos de los ayuntamientos lo que hacen para no sobrecargar a los vecinos en las fiestas tradicionales o populares, lo que hacen es que ellos se hacen cargo, dentro de como una especie de subvención, de llevar a cabo o ejecutar la elaboración de ese plan por medio de un técnico competente dentro del ayuntamiento o, como es mi caso, mediante contratación externa. Mediante contratación externa. Entonces, actualmente hoy se solicitan planes para todo tipo de actos o actividades. O sea, entonces, ¿esto es nuevo o antes no se llevaba a cabo el necesitar estos planes? Vamos a ver, para cualquier siempre se ha necesitado tener una seguridad. De hecho, desde la ley el Real Decreto 407 de 1992 habla sobre la autoprotección de actividades clasificadas, no clasificadas, y qué actividades entran dentro de las actividades de riesgo, perdón. Sí. Y después tenemos el Real la Ley 7/2011 de actividades clasificadas y espectáculos públicos y medidas administrativas competentes, que también te hace referencia a la necesidad de elaborar planes de seguridad en determinados eventos, fiestas, o incluso especialmente para aquellos locales o actividades que sean de riesgo. Existen las actividades clasificadas y los espectáculos públicos. Entonces, las actividades clasificadas, podríamos hablar de una empresa pirotécnica, sí. Podríamos hablar de una empresa de distribución de gas butano o
de almacenamiento, distribución, y después tenemos lo que serían los espectáculos, que se tratarían de actividades de ocio, recreativas, deportivas, que también llevan su propio plan de seguridad. Pero no es una ley nueva. La ley nueva 86/2013 es la que vuelve a salir, el decreto, es el que vuelve a... ya me puse nerviosa. Vuelve a incidir, ¿no? Vuelve a incidir o hace hincapié en las necesidades de establecer toda la obligación. ¿Sí? Una fiesta, una asociación de vecinos en un barrio de Aruca, de Guía, de Moya, de cualquier municipio de la ley 86/2013 ya expresa claramente quién tiene que hacer un plan de seguridad, una memoria o un plan de autoprotección. ¿Y qué incluye necesariamente esa memoria? O sea, necesariamente que tiene que haber, por ejemplo, un plan de evacuación, por donde luego va... Vamos a suponer que sean actividades que no requieran un plan de autoprotección, con lo cual tienen la necesidad de hacer una memoria o bien un plan de seguridad. En función del riesgo, del número de personas que se prevé asistir y las características de la actividad, como decíamos. Sí. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos hacer una actividad de fuegos artificiales, una actividad en la que haya fuegos artificiales, una actividad sencilla en la que no te van a venir a lo mejor 300 personas, pero tú tienes un espectáculo pirotécnico increíble. Pues entonces ya no solamente es de aplicación esa ley, sino que además hay una ley específica de fuegos artificiales en la que es obligación hacer plan de autoprotección o plan de seguridad dependiendo del kilo de explosivo que vaya a utilizar. Con lo cual, a partir de 50 a partir de 50 kilos plan de seguridad, a partir de 100 kilos plan de autoprotección, con lo cual la fiesta en sí ya tendría que tener el plan de fiesta que incluyera, es decir, que tuvieran en cuenta que va a haber un fuego artificial y con lo cual tendría que hacer un plan específico que recogiera la actividad pirotécnica. Sí. Hoy en todas las fiestas, o sea, esta semana San Juan... Lo que están haciendo la mayoría de los vecinos y los ayuntamientos pequeños es eliminar el tema de pirotecnia. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es un gasto y un riesgo. Es un gasto porque tienes que hacer un plan específico para que contemple el tema del riesgo derivado de la utilización de elementos pirotécnicos, pero además es un riesgo porque da la casualidad que la mayoría de las fiestas se celebran en la época estival ahora, con lo cual Canarias es muy propicia a tener viento, tener temperaturas elevadas, combinación de temperatura elevada, baja humedad y viento, y entonces el hecho de una actividad pirotécnica ya te supone que las pavesas que puedan soltar el dispositivo o el artefacto, pues te puede generar un incendio. ¿Y qué tipo de riesgo puede haber una fiesta como por ejemplo la que se celebra aquí en Las Palmas de Gran Canaria, además de Telde y Aruca, que es el tema de las fiestas de San Juan, con la exhibición de los fuegos artificiales en la playa, con tanta aglomeración de personas de todas las edades, con niños pequeños? Yo entiendo que ellos tienen un plan de seguridad o de autoprotección si hay más de 20.000 personas, en que se contemplen no solamente los posibles riesgos que se puedan generar al haber menores, bebidas alcohólicas, fuego, porque la mayoría de la gente hace fuegos en la playa, y además tienen que tener muy bien contemplado el tema de evacuación de la zona. Eso supone que tengas que tener un control de las vías del tráfico rodado, una nueva reorganización del tráfico, de las calles, que a veces cortan calles, la misma policía y la ciudadanía no sabe. Exacto, y además tener calles preparadas para que sean pasillos o rutas de evacuación. Y además tener preparado un lugar específico. En tema sanitario, un hospitalito para el tema de prevención de primera auxilio. En el momento de que tú contemplas actividades como las fiestas de San Juan, las fiestas del Charco, las fiestas del Almendro, eso siempre es necesario tener un hospitalito. ¿Por qué? Porque es una sobrecarga extra al ambulatorio o al centro de salud que tú tengas normalmente en
en sus cometidos diarios. Entonces tú le estás dando, elevando el nivel de posible asistencia que va a tener saturando ese centro, con lo cual tú como organizador de las fiestas tienes la obligación de tener en cuenta esas cuestiones. Entonces tener preparado todo el tema sanitario en función del número de personas y el riesgo de todas las actividades que se van a realizar, sea poniendo una hospitalita, como pasa en las fiestas del Almendro en Flor, o en las fiestas del Pino, en las fiestas del Charco. Es necesario un hospitalito, ambulancias medicalizadas, ambulancias de soporte vital básico, y además un centro de coordinación que te lleve a cabo toda la coordinación de la emergencia en el supuesto de que se manifieste. María Ángeles, te quería preguntar, en este tema, hoy en día, ¿hay intrusismo profesional? ¿Hay personal que está realizando este tipo de lo que nos estás comentando? Que vamos, que esto no da para un programa, da para varios programas, porque hay muchísimas preguntas, que realmente está metiéndose donde no se debe meter, porque luego las consecuencias pues derivan en responsabilidades penales. Vamos a ver, si hay intrusismo profesional en la profesión de médico, ¿cómo no va a haberla en la profesión de redacción de planes de seguridad, de autoprotección o memoria? Pues sí, las hay mucho. El problema es que seguimos pensando que no estamos tratando con personas, que estamos tratando con papas. Y hasta que no ocurre un incidente y llega a juzgado, el juez es el que se encarga de caer encima de la persona que ha cometido el error grave de o bien realizar planes de autoprotección o de seguridad o memoria sin tener ninguna formación, y se ha vendido pensando que los ayuntamientos, claro, confían, o las asociaciones de vecinas confían en que esa persona esté preparada para eso, o bien el problema está en que el Real Decreto que salió, que Canarias, el 989/2015, que aprueba el reglamento de, perdón, ese es el de actividad de pirotécnica, el decreto 67/2015, que aprueba el reglamento de autoprotección exigible a determinadas actividades. En un momento dado hay un apartado que te dice cómo puede ser técnico competente para la redacción. Yo no sé si es que no lo pensaron bien. Hay una ley nacional que te dice quiénes son las personas preparadas, que son normalmente directores de seguridad, y normalmente esos directores de seguridad tienen que ser licenciados. O sea, Grupo A. Grupo A. ¿Por qué? Porque para investigar un riesgo y las posibles consecuencias o los efectos que puedan tener, indagar sobre la historia o las características del paisaje, la historia de lo que ha venido siendo esas fiestas y lo ocurrido tiempos atrás. Para eso tienes que tener unos conocimientos básicos que te permitan enlazar toda esa información y solaparla. Y entonces emitir valores sobre el riesgo y las necesidades que tienes para combatir esos riesgos. Hay muchas actualmente, hay gente que en los inicios principalmente, gente que se apuntó para sacarlo del técnico competente. Debe ser que se les coló mucha gente, de hecho, o también la normativa no especifica bien quiénes son las personas, y dejan abiertas a aquellas personas, gente de protección civil, por ejemplo, que llevan años trabajando dentro de protección civil y lo pueden justificar. Miren, perdone, hay gente de protección civil que es muy válida, de hecho yo creo que es un grupo que no se le tiene en cuenta lo válido que pueden ser y la labor que llevan a cabo siendo voluntarios. Pero hay que tener en cuenta que también dentro de esos grupos hay personas que, aunque han sido coordinadores durante mucho tiempo, o jefes de sección o jefes de grupo, pues esa gente no tienen estudios suficientes o formación suficiente como para redactar y hacer análisis de un territorio, de las circunstancias que te permiten la movilidad de un terreno, una zona inundable. Y eso creo que hay que dejárselo a las personas que realmente entienden y se han formado para eso. Con lo cual estamos viendo gente que hace planes de seguridad como churro, planes o memoria, e incluso hasta planes de autoprotección, y resulta de que la ley, en ese sentido, la ley nacional es clara. Te dice exactamente
El decreto 86/2013 te dice exactamente quién puede hacer una memoria de seguridad, quién puede hacer un plan de seguridad y quién puede hacer un plan de autoprotección. Y te dice claramente que el plan de autoprotección deberá ser elaborado por persona técnico competente para ello e inscrito en el registro administrativo correspondiente. Vale, aquí te dice inscrito en el registro administrativo correspondiente. Hablamos de ese registro. Resulta que hay un montón de gente que se han registrado, que es una especie de coladero, por así decirlo, o malamente dicho, y que ahí se coló un montón de personas que no deberían de estar redactando planes. Hay un boom de redactar planes y aquí, como siempre ocurre, lo mismo que te ponen una botella de pan, te ponen 13 en la misma calle, pues aquí te abren las listas para ser técnico competente y como hay trabajo en eso, pues todo el mundo se apunta. Y no hay un filtro que realmente te establezca. Es cierto que el decreto que establece, que te da la potestad para ser técnico competente, te deja en el nivel 1, 2 o 3 del anexo y te debería, con respecto a la documentación que tú presentas, pues establecer hasta qué límites tienes tú para hacer. Pero yo me he visto gente que no tiene un grado 2 escolar, que te hace un plan de autoprotección y me voy a arriesgar, te lo voy a decir, me voy a arriesgar, no, me voy a mojar, por ejemplo con las fiestas del perro maldito. El Malseguillo. Ese plan... O sea, ¿qué falló ahí en ese plan? Lo que falló fueron multitud de cuestiones que fallaron. Entre ellas que la persona que redactaba el plan no era competente para redactarlo. No tenía idea. No tenía idea. Eso, sabes que eso fue antes de la ley. Sí. Después, esa persona encargada de hacer el plan formaba parte de esos grupos de protección civil que habían estado muchos años de coordinador, pero que la formación no era la necesaria o no existía para redactar ese plan. ¿Qué lleva a eso? Como estaba diciéndote, tú tienes que analizar el territorio, las características de las personas que te vienen, los riesgos que ya de por sí tiene el territorio, los riesgos que tiene la actividad y los riesgos que se pueden generar de efectos conflictivos, del consumo de alcohol, de la presencia de menores, presencia de personas ancianas. Bueno, pues si tú no haces una valoración de eso, difícilmente puedes después establecer qué medidas son necesarias de seguridad para que tú combatas o disminuyas la aparición de esos riesgos. ¿Qué ocurrió ahí? Se hace un plan de seguridad que no era tal, porque yo creo que era un plano nada más, de hecho yo tengo la foto guardada porque estaba hecho a mano, y además las medidas que se aplicaron no fueron las más acertadas. Por un lado, antiguamente se permitía mucho el hecho de que cualquier persona se hacía un traje con materiales de restos o de, ¿cómo se dice? Que tú lo reciclas, materiales reciclados. En ese sentido, la gente había hecho vestimentas con materiales reciclados, eso fue un punto. Por otro lado, estamos trabajando con fuego y parafina en calles muy estrechas, con alta afluencia de personas. No se guardan la seguridad, distancias de seguridad de un faquir o botafuego respecto de un gigante o un personaje alado que lleven tules o demás, y al fin y al cabo el fuego es muy caprichoso, el fuego y más la parafina, los gases que se generan, los vapores que se generan se trasladan y entonces en menos de nada te crean un conflicto sin darte cuenta. Por otro lado, en ese plan, en esa fiesta también no se habían establecido lo que eran rutas de evacuación, o las que estaban y las calles incluso que estaban cortadas estaban bajo candado.
Con lo cual, cuando hubo la necesidad de desalojo o de entrar un vehículo de seguridad de emergencia, tuvieron que estar en disposición de que apareciera una herramienta para cortar esas cadenas, para que apareciera la persona que tenía la llave del candado. Y la verdad es que es una pena que hubiera sucedido eso en unas fiestas que son tan populares, que nunca habían pasado nada, pero que siempre tenemos que pensar que aunque nunca ha pasado nada, eso no quiere decir que no vaya a pasar. Sí. Es más, suele pasar que cuando nunca ha pasado nada y pasa algo, las consecuencias son terribles. Porque como nos hemos dejado ir en montones de cuestiones de seguridad y un montón de cuestiones de preventiva, pues todo es un cúmulo. Se une todo hasta que se genera un caos. Y por ejemplo en el Madrid Arena, ¿qué fue? Demasiado aforo, o sea, se vendieron más entradas de las que tenían. Ahí ocurre lo mismo, una concatenación de hechos desafortunados en el que no se controló el aforo, hubo un aforo exagerado. Exagerado, sí. Pero además no solamente ya había un aforo exagerado y medidas de control de seguridad escasas, sino que a alguien se le ocurrió la bendita idea de, para evitar tener gente acumuladas en las puertas, decir, bueno, pues estamos a media actividad, vamos a dejarlos entrar. Señores, no. No, porque fuera del local se controla muy bien a la gente y si ocurre algo malo, las dispersas o las evacúas fácilmente. En un local cerrado no puedes hacer eso. Y menos cuando ese local no está, su estructura interna, su distribución interna o su capacidad de acogida de esas personas no se corresponde y es incapaz no puedes actuar adecuadamente porque superas el índice de personas, la aglomeración y tú no puedes moverlo, no mueves a lo mismo 100 personas que 10.000, 15.000 personas dentro del local. Por otro lado, ellos dicen que sí que había plan de seguridad, yo no lo he mirado exactamente bien si realmente se comprobó que había, pero lo que es cierto es que si lo había, no se llevó a cabo, ni se ejecutó, ni se tomaron las medidas que realmente debería de contemplar ese plan. ¿Y el pánico ahí? Porque el pánico la figura del pánico es una figura que se debe contemplar siempre. Basta que tú grites en un local cerrado, fuego, para que tú seas el primer pisado. Pasan por encima de ti y la gente tiende el cerebro se activa y dice, necesito salir de aquí porque voy a morir. Y no piensa en otra cosa, voy a morir y se desactiva en cuestiones de pensar cuál es la mejor forma de yo salir de aquí o si tengo que éticamente valorar la vida de los demás con respecto a la mía. La gente no va a pensar nada, la gente se va a salir y va a buscar la forma de llegar a la calle. Y en un evento deportivo, María Ángeles, porque esta semana se produjo el evento entre el Tenerife y el Getafe y hubo una concentración de personas de más de 20.000 espectadores en el Heliodoro Rodríguez López. Ahí, si pasa algo... Vamos a ver, todos lo que son eventos que tengan una afluencia elevada de personas o simplemente que ya, vamos a ver, las memorias de seguridad se hacen cuando no necesitan plan de seguridad o plan de autoprotección. Las memorias, lo que son los planes de seguridad se llevan a cabo cuando el aforo máximo autorizado supera los 200 personas o se prevé una actividad en la que haya más de 200 personas sí. O exista algún tipo de riesgo. Y los planes de autoprotección se elaboran en edificios públicos o en donde se generen algún tipo de actividad que sea de carácter peligroso, que pueda en cualquier incidente dañar el medio ambiente, bienes personales o específicas que ya de por sí la normativa te establece. Que hay un montón de actividades clasificadas y no clasificadas que requieren plan. Pero también si tú tienes un evento en el que tienes una afluencia o esperas una afluencia de 20.000 personas, tienes que tener plan de autoprotección. El plan de autoprotección, además que el plan de seguridad, debería contemplar todo lo que son un plan de evacuación y un plan de actuación. Un plan de actuación es aquel que te permite coordinar y movilizar los efectivos que tú tienes preparados para
en caso de emergencia. Y el plan de evacuación es el que te permite evacuar con tranquilidad a esas personas, pero para evacuar con tranquilidad a esas personas, para eso se hace un plan en el que te diga cómo voy a sacar a las personas. Para eso tienes que saber qué ruta vas a utilizar, hacia dónde voy a dirigir esas personas. Para eso tienes que saber qué puntos exteriores de reunión voy a tener para coger a esas 20.000 personas y que me quepan todas en ese espacio o en varios espacios distribuidos. Para hacer eso, tú tienes que también entonces conocer tipología de personas, la afluencia estimada. Si te van a venir personas con capacidad de movilidad reducida, si son grupos infantiles, menores, pequeñines, todo eso te cambia un plan y te cambia el riesgo. A lo mejor la actividad no es de riesgo, vamos a suponer que tú tengas, tú consideras que tienes actividades infantiles, talleres infantiles, pero de repente se te ocurre poner un castillo hinchable. Ahí ya tenemos, o una actividad de la fiesta de las Pumas, ahí ya te conviertes en una actividad recreativa y de ocio para pequeños, en una actividad recreativa de ocio para pequeños, en el que el riesgo sea elevado. ¿Por qué? Lo vemos en estos días ha ido saliendo de accidentes, constantemente salen accidentes en el que el castillo sale volando. Es que la mayoría de la gente, hasta que no ha empezado a ocurrir eso, no ataba al castillo, no anclaba el castillo al suelo, y para algo traen las argollas, el castillo hinchable, la estructura. Y no se contemplaba. O las norias también que sufren. Exactamente, tú ves, por ejemplo, vamos a suponer, te hablo de castillos hinchables, porque es lo que más se está viendo, son elementos, estructuras muy ligeras, que a partir de los 35 o 36 kilómetros por hora, 38, se te echa a volar. Pero además, basta que haya un viento o una brisa más ligera y que tú tengas el castillo en una inclinación no adecuada, es decir, no la tengas en una superficie con menos de un 5%, para que ese castillo, una bocanada de aire, pues le permita volcar o elevarse. ¿Sabes? Que hay un montón de consecuencias que tú tienes que contemplar antes de poner en práctica el plan y las medidas adicionales. Te quería también preguntar en el tema de lo que en la fiesta de San Fermín incluyen también una parte dedicada a la prevención de agresiones sexuales, porque la fiesta de San Fermín últimamente se están... Yo entiendo, si es una cuestión que siempre me he planteado. Digo, yo me imagino que tienen plan, tienen que tenerlo, porque más ahora con la ley. Pero ¿realmente ellos tienen valorado si ocurriera un incidente que tuviera que desalojar la plaza de San Fermín? Yo me imagino que sí, que lo tienen que tener. Me hablas del tema de seguridad respecto a la prevención de agresiones sexuales. Cuando tú realizas un plan de emergencia, tú tienes que valorar los riesgos que tiene el territorio, como decíamos antes, y la propia actividad, pero además los riesgos que se te generan por la afluencia de público y los comportamientos sociales que se tienen en las fiestas. Antiguamente no estaría contemplado el tema de las agresiones sexuales, porque no era una cuestión que se tuviera que contemplar, porque era ínfimo el valor de tantos por ciento. Pero los cambios en la mentalidad, el consumo de droga, el consumo de alcohol, ha hecho un cambio en esta generación que los valores respecto al tema de las agresiones sexuales pues se han disparado, con lo cual tú en ese plan tienes la obligación de contemplar medidas de seguridad, mayor control policial, que te garantice que esa persona o esas personas van a estar cubiertas en la fiesta, como riesgo añadido. Y se me fue algo que te iba a decir respecto a eso. Exacto. Y eso es lo que tienen los planes. Los planes, como no lo habíamos dicho, no es un instrumento estático, sino que tú dinámico, depende de exactamente, de la fiesta. Tú cambias, el plan es un documento que te permite valorar la situación, imponer los medios, poner todo lo necesario para que las fiestas salgan
de acuerdo a las condiciones. Pero si tú cambias de actividad, cambias de riesgo. Cambio de riesgo, sí. Y si además aparecen nuevos elementos de riesgo, como pueden ser agresiones sexuales, tú tienes que contemplar dentro de ese plan que hay un riesgo de agresiones sexuales y que tienes que poner unas medidas determinadas que te garanticen la seguridad para combatir o prevenir ese nuevo riesgo que ha aparecido. Con lo cual se te convierte en un plan dinámico que tú tienes que mirar cada cierto tiempo. El mínimo son 3 años, el máximo que se da para revisarlo. Lo normal suelen ser 2, pero las actividades que se realizan en eventos públicos de barrios y cosas así, normalmente hay algunas que cambian la orquesta, pero hay otras que te ponen una fiesta de la espuma, ya eso cambia el plan, un castillo hinchable, cambia el plan. Este año tengo fuegos artificiales, pero el año que viene no los tengo, con lo cual si no los tengo te vas al riesgo, y las medidas de seguridad que tú tengas que establecer o de atención sanitaria disminuyen también con respecto a la bajada del riesgo, que es lo que sea. Sí, estamos hablando con María Ángeles Benjumea Fleita, para aquella persona que se acaba de incorporar a este programa. Estamos hablando de la seguridad. La seguridad hoy es clave hoy en día para cualquier tipo de evento, y para aquellas personas que están escuchando nos estamos viendo también a través de los compañeros, a través de los televidentes, perdón, que nos están viendo en la isla de Lanzarote y Fuerteventura, en la provincia de Las Palmas. Y estas fiestas son para todos, tanto para Gran Canaria como para Fuerteventura y Lanzarote, para cualquier municipio de Canarias. María Ángeles, esta semana, bueno, ahora en principio está organizando Madrid todo esto del orgullo, el desfile del World Pride, ahora el día 1 de julio, donde más de un millar de policías van a vigilar ese desfile, que el día grande va a ser el día 1 de julio, del colectivo LGTBI por excelencia. Además de los efectivos de fuerza y cuerpos de seguridad del Estado, se van a restringir también el tema de los camiones, de los contenedores. Realmente en ese que va a durar, creo que son 10 días, porque va a ser un evento multitudinario a nivel internacional. ¿Qué principales problemas puede tener este tipo de evento? Bueno, este tipo de evento, igual que una fiesta del Almendrón Flor, una fiesta del Charco, son eventos que son muy llamativos y que atraen a mucho público y muy variado. El hecho simplemente de que haya una afluencia elevada de personas ya es un riesgo, sobre todo si tú añades el tipo de actividad. Pero ahora vamos a saltar la línea conflictiva. Cuando, no sé si tú sabes que estamos en alerta 4 y que lamentablemente el foco de atención ahora son niños, jóvenes, y buscar hacer el mayor daño posible yéndose a castigar a gente que están disfrutando de un sancocho, de una feria artesanal, de un evento deportivo o una actividad al aire libre en la calle. Y ese riesgo es un riesgo añadido, y además un riesgo que se debe contemplar con mucha atención. Es importante tener en cuenta que las medidas de seguridad que se establecen se deben primero programar acciones previas para la prevención, ¿no? En cuanto a esto, ¿por qué es necesario tener controlados las calles, colocar elementos que impidan el paso de camiones o atravesar vehículos propios de la sanidad? Es decir, lo que se suele hacer es o cierras las calles con dispositivos con bloques New Year, o lo que haces es, cuando en fiestas pequeñas en las que tú esperas 10.000, 15.000 personas, pero tienes que cumplir las medidas de seguridad, entonces en lugar de poner elementos pesados, bloques y demás, lo que haces es que los propios vehículos de contraincendio, ambulancia y demás, se colocan estratégicamente para impedir el paso a posibles intrusos que pretendan hacer daños a la población. ¿Qué es necesario? Sí, es muy necesario actualmente. Te puedo poner, por ejemplo, las fiestas del Almendrón Flor, que se programan con mucha antelación, se hacen juntas de seguridad en las que se exponen las necesidades del plan, las necesidades, vamos a ver, se expone el tipo de actividades, la afluencia estimada y los posibles riesgos.
y se hace una valoración y se exponen la cantidad de medios y recursos necesarios para prevenir y combatir un posible riesgo. Una de las medidas que se tomó este año y fue muy acertada fue empezar a aplicar las medidas de prevención anti actos vandálicos o atentados antiterroristas. En ese sentido, no solamente se toman medidas particulares de estructuras, es decir, medidas estructurales, sino que además se aportan medios específicos de seguridad que se ocupan de la seguridad de la población, no solamente de paisanos, sino de uniformados. Y se ponen en puntos estratégicos de las entradas y salidas y se busca la forma de eliminar todos los puntos de riesgo de entrada a ese posible intruso. Se hacen revisiones aleatorias del material que portas, si portas mochila, un poco sin alarmar a la población, pero sin dejar de tomar las medidas necesarias para que disfruten de una fiesta segura. Y en la gala de elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2013, pues algo parecido a la del perro maldito por el tema del fuego. No, esta fue diferente. Esta tenía plan también de autoprotección o de seguridad, no sé exactamente qué era lo que tenía, pero falló algo, y algo muy importante. La mayoría de la gente piensa que cuando hablamos de fuego frío, no hay problema, vamos a utilizar fuegos fríos en vestimentas, en actos, en espectáculos, y no va a haber problema. Más lejos de la realidad que eso, vamos. Cualquier aparato, artefacto pirotécnico, sea frío o con calor, lleva un elemento de ignición, que es el que te hace saltar ese dispositivo. Y ahí lo que falló es que no contemplaron que un fuego frío necesita una fuente de ignición para provocar la apertura del dispositivo. En este caso, la fuente de ignición, la chispa, tuvo la mala suerte o el disparador de ir a caer a un vestido. Un vestido que de por sí, normalmente, estos vestidos están realizados con materiales muy propensos a combustión. A combustión, sí. Y desgraciadamente combustionó, pero también entiendo que dicen que hubo un retraso a la hora de atención para sofocar el fuego. No sé si lo hubo o no, el tiempo desde luego para la persona que sufrió los daños fue interminable, porque se convierte en una bola de fuego inmediatamente, y aunque hubieron elementos para sofocar ese tipo de fuego, yo creo que no se contempló el hecho de que una persona pudiera salir ardiendo y poder utilizar elementos de extinción específicos para que se puedan aplicar sobre personas. Una de las cosas que ocurrió también en la fiesta de Valsequillo, del perro maldito, fue la utilización de extintores de polvo sobre las personas. Eso está prohibido. Está prohibido porque la persona te hace una broncoaspiración y todo ese polvo que genera el extintor lo aspira y eso se queda ahí para toda la vida. No sé si has intentado alguna vez se te ha abierto un extintor y no te quitas el polvo de las esquinas en meses. En meses, porque va cayendo una capa, va cayendo otra. Pues imagínate en una broncoaspiración, una persona. Si tú tienes la intención de apagar a esa persona, pero claro, utilizar un extintor también en esas condiciones tienes que tener muy claro cómo vas a utilizar ese extintor, si es el único recurso que tienes y hacia dónde tienes que apuntar o cómo tienes que proteger que esa persona no se sofoque debido a la aspiración o la broncoaspiración de ese elemento. Para ir finalizando, María Ángeles, con el tema de que estamos asistiendo a continuos ataques terroristas, lo comentabas antes, ¿es necesario entonces disponer de plan o medidas de autoprotección? ¿Y en qué medida estamos desprotegidos y desprotegidas? Es evidente que tienes que tener un plan de seguridad o de autoprotección dependiendo de la cantidad de personas que asistan al evento. Normalmente este tipo de actos se realizan en aquellos eventos en donde se espera una elevada afluencia de personas. ¿Por qué? Porque lo que buscan estas personas es
un acto de llamar la atención y ser objeto de telediarios y de crear los mayores daños posibles. Entonces, todas aquellas fiestas, actividades, lamentablemente tenemos que estar actualmente con la mosca detrás de la oreja de contemplarlos en un plan para evitar o prevenir posibles circunstancias que le lleguen a esa persona a realizar este tipo de acciones. Y las medidas de prevención son las primeras que se establecen, todo aquello de revisar el perímetro, la zona interior, por si hay artefactos, por si a alguien se le ha ocurrido. El simple hecho ya te decía antes, el simple hecho de encontrar a alguien actualmente una caja con 4 cables por fuera, le puede generar un pánico que puede llevar a una avalancha, a un huir desesperado. Y esas cosas se tienen que contemplar, tienes que revisar la zona, tienes que poner unas medidas específicas que te permitan garantizar preventivamente y de acción si ocurriera algo. Y está clarísimo que tenemos que empezar a utilizarlas. Sobre todo porque aquí en Canarias nos gusta mucho el queso, nos gusta ir a picar. Y una romería. Y una romería que a veces hay madres que llevan a niños pequeños, y no sé, un niño pequeño es... No, si no está mal que tú lleves a los niños pequeños. Lo que pasa es que como madre, como padre, también tienes que tener en cuenta a los riesgos que te vas a enfrentar. Si hay animales, cuál es la distancia de seguridad que tienes que guardar respecto a los animales, que para todo eso hay plan. Hay plan para saber dónde van las carretas, las distancias de las carretas tiradas por animales de tiro. A qué distancia de seguridad tiene que guardar una carreta respecto a la otra. Qué distancia de seguridad tiene que guardar una carreta con el final de la cola de las personas que van detrás de la carreta. Para todo hay que controlar, hay un montón de cosas que se tienen que controlar en un plan. Por eso te decía antes que para eso tienes que tener mucha mano fina y ser muy quisquilloso. A mí muchas veces me han tachado de quisquillosa y en algunas ocasiones me han dicho que exagerada, eso no va a ocurrir nunca. Pero afortunadamente puedo decir que en un momento dado me dieron la razón. Un teniente coronel de la Guardia Civil me dijo que si fuera por él, cuando me dijeron en un momento dado, dijeron, qué exageración y tal. Dice, mire, si fuera por mí, serían cortas las medidas. Cortas. Dice, porque ustedes no saben a qué nos podemos enfrentar. Pero hoy, por lo general, cumple la administración con la normativa, así, en un... Vamos a ver, ¿cuál es el problema? La administración está intentando cumplir o cumple. Muchas administraciones cumplen debidamente con la normativa y con quien le redacta el plan de seguridad, con los técnicos. Pero hay otras administraciones que intentan cumplir, pero lo hacen a través de un técnico en el que confían o piensan que es de confianza y lo que aparece por ahí son múltiples de planes que están copiados de otros íntegramente, literalmente, hasta las mismas comas y hasta con las calles de otros municipios que no se corresponden con el municipio. Pero un plan para una fiesta del almendroflor no es el mismo plan que para la fruta del charco o para la romería de almendroflor no es el mismo plan para la bajada de la Virgen del Pino a Las Palmas. Y ahí lo dejo. Claro. Y ahí lo dejo. Cada uno... Y tú no puedes coger, y por lo menos si vas a hacer un copia y pega o vas a utilizar una documentación que te ha gustado, que es fundamental, ya te digo, lo importante es la seguridad, sea como sea. Tú puedes llamar a la otra persona, oye, me gustó tu plan, voy a coger este aspecto, ¿te parece? Genial, pero por lo menos léete el plan y cuando vayas a montar el tuyo, asegúrate que se adapta a tus condiciones y tus necesidades y que si no se adapta, tú vas a hacer las modificaciones necesarias para que se adapte de acuerdo a tus necesidades e inconvenientes. Pero lo que tú no puedes hacer es copiar un plan íntegro y además olvidarte, porque ni siquiera lo lees, en eliminar calles que no se corresponden con tu municipio, actividades que no entran dentro de la actividad programada y así un montón de cosas. De hecho, el niño de la Virgen del Pino bajó a Las Palmas con actividades de corchonetas y castillos hinchables. ¿Qué me dice? Y ahí lo dejo.
Pues muy importante lo que hoy hemos hablado con María Ángeles Benjumea. Muchísimas gracias por estar aquí. Esperamos verte por aquí, por los estudios de Canal 13 y tal, para otro tema interesante, porque el de hoy ha estado muy bien. Bueno, yo les pido disculpas a los oyentes porque me he puesto muy nerviosa, a mí se me dan fatal estas cosas. Y de hecho, se me iban las leyes y yo decía, Dios mío, es que no puedo. Y lo único que pensaba era, no puedo. Por eso te invitamos, la dirección de Canal 13 Digital y el compañero que está en realización, te invitamos a una nueva visita en nuestros estudios de Canal 13 Digital, cuando así lo estemos oportuno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Espero que la entrevista con María Ángeles Benjumea Fleitas, que hoy hemos hablado sobre la seguridad. La seguridad es clave hoy en día y sobre todo la mejor seguridad es la que no se nota. Así que las administraciones vamos a tomar nota, hacerle caso a María Ángeles, que es una experta en este caso, y sobre todo debido a todas las celebraciones estivales que hay en toda Canarias, pues tomemos nota sobre los planes de seguridad que son importantísimos para todos y para todas. Y aquellos televidentes de Lanzarote Fuerteventura, un saludo muy afectuoso desde la isla de Gran Canaria. Muy buenos días, Gran Canaria.